Ahora sí, tal cual les adelantaba, nos vamos a meter en un tema que también es importante. Ayer se lo trató en la Cámara de Senadores y tiene que ver con esto, ¿no? La famosa reforma laboral, modernización laboral, le dice el gobierno de Milei. ¿Sirve? Ve la gran pregunta, ¿les sirve a los ciudadanos de pie? ¿Va a generar empleo? ¿Va a generar mejores condiciones? ¿Perdieron derechos los trabajadores? No sé. Se lo tiramos a semejante tema para que lo escuchemos a ver cómo lo encara a nuestro querido amigo, un querido amigo de siempre. Estamos hablando de el licenciado en Administración de Empresa, Domingo Tito Avellaneda, hombre de la política, fue diputado provincial, candidato en algún momento. Así que bueno, pero alguien que conoce el tema, por eso lo convocamos. Lo recibimos con mucho gusto, así que bueno, bienvenido, mi querido licenciado Avellaneda. Gracias por esta charla, Tito. Muchas gracias, Daniel. Al contrario, muchas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta. Es importante. No, por favor, usted siempre está ahí. Así como dice, aunque no lo veamos, Tito Avellaneda está. Así dicen, bueno, así dicen en el café, dicen los muchachos. Después te voy a acompañar en todo caso, yo voy a estar alrededor después del 25 voy a andar por Salta y te visitaría también, bueno, hablamos. Pero va a ser un gusto, sabes que siempre es interesante escucharte, al menos para mí, yo compartí muchas cosas con vos en lo largo de esta vida, y sé el conocimiento que tenés, sos una persona idónea, honesta, intelectualmente, así que bueno, sabés que siempre es un gusto. Bueno, muchas gracias. Licenciado Avellaneda, te queremos escuchar. Dame tu mirada sobre lo que pasó ayer en el Senado. Te escuchamos. A ver, lo que pasó ayer es un tema, si se quiere, un poco controvertido, ¿no? Si bien es cierto, yo tengo mi faceta de empresario, sí, obviamente. Sí. Y miro esto, de alguna manera, yo esperaba otra situación, y es como que es incompleto. Dice, se tomó como si fuese una campaña política. A ver, ganar, lo único que interesaba era ganar en la votación. No se tuvo en cuenta situaciones realmente importantes en la modificación de la ley laboral. Empecemos, digamos, por el periodo de prueba. La ampliación del periodo de prueba, que normalmente fueron 90 días, o sea, en 3 meses, se extendió a 8 meses. 8 meses donde el empleador tiene, digamos, la potestad de disponer o no de esa persona durante 8 meses, o despedirla al cabo de los 8 meses, ¿no es cierto?, sin previo aviso, porque está dentro del periodo de prueba. Un poco de inseguridad, digamos, del empleado, de solo pensar de que tiene que pasar 8 meses hasta que se lo confirme. Por otro lado, esto que se busca la mayor flexibilidad, ¿no es cierto?, para contratar, sí, pero menor estabilidad inicial en el trabajador. Claro. ¿No? Eso es elemental, digamos. Después en el caso del cambio de indemnizaciones, que siempre fue un año por cada un mes por año. Un mes por cada año de servicio. Exacto. Exactamente. Eso se pone como alternativa un fondo de desempleo, entre comillas, llamémosle así, porque es la posibilidad de fondos o sistemas alternativos de cese laboral, ¿no?, que existe en algunos países de Europa también. Que debería ser el fondo de desempleo, y también está en Estados Unidos. Y además se reducen las penalidades por los errores formales, digamos, en la registración. Generalmente estamos pasando en una situación muy difícil. Hay un desempleo importante, pero además también hay un empleo informal importante. Bueno, en este caso es un blanqueo de la situación con esta nueva ley a la situación de los empleados que estuvieron de manera informal, con lo cual
no hay castigo, no hay multas, que las multas, si bien es cierto, eran excesivas, pero bueno, estaban todas un poco, digamos, dejadas en la situación de la informalidad que tenía el trabajador en su momento. ¿Por qué? Porque estaba, digamos, fuera de planilla. Exacto, claro, para definirlo más claramente, me parece muy buena esta comparación. Sí, la idea esta es bajar la litigiosidad laboral, ¿no es cierto? Que se terminen los juicios laborales. Sí. Pero yo me detenía un poco. Creo que analizando bien esta reforma laboral, que me parece que la hicieron muy a las apuradas, no profundizaron en realidad, como algún legislador dijo, esta es una ensalada de leyes, la ley laboral, porque está compuesta por una cantidad de acuerdos y de convenios, ¿no es cierto?, con otras actividades que no se los tuvo en cuenta, se los pasó por alto de esta ley. Lo cual va a ser motivo de juicio, los juicios que quieren evitar, pero de juicios por violación a la Constitución, fundamentalmente. Perdón ahí, el sentido común me hace pensar todas estas cosas. Perdón ahí un paréntesis para que ahondemos en algo que me parece medular en lo que acabas de decir, Tito. Que esto está, digamos, se está dando de patada nada más y nada menos que con la Constitución, o sea que ya no está preanunciando que va a haber una cantidad enorme de presentaciones para que de última se lo declaren constitucional. ¿Es así? Exactamente, es decir, a ver, te repito, no soy abogado, pero el sentido común, pero claro, la experiencia de vida me muestra todas estas situaciones, y aún más, conociendo la ley, ¿no es cierto?, esto va a ser motivo, porque hay una violación de la Constitución, no solo por los derechos que se restaron, sino porque, además, en la modificación de la ley no se tuvo en cuenta, ¿no es cierto?, una cantidad de tratados que son importantísimos. Bueno, ya por ese lado van a tener inconvenientes los que quieren evitar la litigiosidad. Creo que la van a tener desde este punto de vista, ¿no es cierto?, con la demanda de violación de la Constitución. El artículo 14 bis, concretamente. Sí, correcto, claro, que es el que era el que garantizaba todos estos temas. Ahora, Tito, desde tu experiencia, recordemos, estamos charlando con el licenciado Domingo Tito Avellaneda, él es licenciado en Administración de Empresas, pero también es un reconocido empresario de nuestro medio, dirigente político, fue legislador. Ahora, ¿por qué crees que se avanzó de esta forma con un tema tan pero tan delicado que vos acabas de sintetizar, digo yo, lo que puede venir? Decir, esto es una ensalada. Habrá numerosos planteos de inconstitucionalidad. ¿Por qué crees que se lo trató de esta forma, Tito? A ver, creo que se priorizó una cuestión de mostrar fuerzas y como si fuese una contienda electoral. Creo que no pasa por ahí. Por otro lado, se buscó facilitar, ¿no es cierto?, al empleador y la posibilidad de abrir, digamos, su cartera tomando nuevos empleados. Y creo que no pasa por ahí. Justamente la generación de empleo pasa por una situación económica estable, por un crecimiento económico sincero, por modificación de las 167 impuestos que tenemos en el país. El costo argentino es tremendo, ya vimos hace poco en una licitación que fue de público conocimiento, muy debatida y muy discutida, con la cual yo creo que estoy más del lado del empresario argentino que de las situaciones que plantearon en su momento. No pasa solamente por una cuestión de precios, sino pasa por una cuestión de defensa de la industria nacional, por un lado, y por otro lado darle la posibilidad
a que equiparen los precios a quienes se presentan en su momento. Ujú. Por una sencilla razón, esa empresa que me estoy refiriendo factura nada más y nada menos que anualmente 36.000 millones de dólares. ¿Cómo no la voy a tener en cuenta cuando me trae más del 40% de su facturación a la Argentina y la vuelca en la Argentina? Ese es un tema elemental. Entonces yo, para generar fuentes de trabajo genuino, tengo que dar seguridad jurídica en primer lugar, ¿no? Seguridad política en la situación y mostrar seriedad, ¿no es cierto?, en el manejo de las cosas públicas. A ver, me defino para que no se confunda, porque si uno dice, bueno, pero está, ¿no es cierto?, con lo que estaba, no estoy ni con los anteriores nada, yo soy, soy humanista y profundamente cristiano. Sí, y me identifico como justicialista, desde ya, pero nada que ver con las situaciones estas. No estoy hablando mal de cuestiones, observando cuestiones que hacen justamente a la modificación de la laboral, pensando en que se va a generar fuentes de trabajo. Yo creo que no, sinceramente creo que no, porque se acaba de cerrar, no sé si se enteraron, hace horas nada más, la láctea más importante que había en la Argentina, que era una canadiense, que era una marca que tenía la canadiense, era la Paulina, para que todos la conozcan. Se vendió el 80% del paquete accionario, se van de la Argentina. ¿Por qué se van? Bueno, ese es otro tema. Seguimos con el cepo a las empresas. No hay modificación de las leyes impositivas. No le damos seguridad jurídica y no le damos estabilidad política a la situación. Entonces, el empresario y el capital es temeroso. Ya pasaron más de 2 años largos y no hubo un peso de inversión. Entonces, eso yo me preocuparía más por eso que por querer sacar una ley a toda costa, negociando y a toda costa querer sacar caprichosamente una ley que no va a ser, yo creo que no va a ser beneficiosa. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Porque nadie quiere fracaso de esto, al contrario, estamos todos arriba de este barco. Por supuesto. Todos queremos que vaya a buen fin, ¿no es cierto? Ahora, les recuerdo a la audiencia, estamos charlando con el licenciado Tito Avellaneda, Domingo Tito Avellaneda, licenciado en Administración de Empresa, empresario, una figura de la política muy conocida en Salta. Pero la idea de convocarte, Tito, fue justamente para que vos un hombre de justicialismo, pero no para que vos digas, porque nosotros desde el peronismo nos oponemos por esto y por aquello. No. A vos sos alguien a quien conozco, y la mayoría de la gente de Salta te conoce, sabe que permanentemente has trabajado en función de que las cosas vayan mejor, has arriesgado tu propio patrimonio como empresario. Por eso vale la pena escucharte, para que hable alguien que lo vive en carne propia el tema, para que desapasionadamente nos dé su mirada sobre lo que puede venir. Vos decías algo, y ahí ya paro, vos decías algo, ¿no? Con este tema de lo que es la Paulina, nada más y nada menos, semejante empresa láctea. Hoy, le contaba a la audiencia en el bloque anterior, comenzaron las primeras reuniones del gobierno provincial con los gremios estatales, arrancando la discusión de paritaria para 2020. Este dato, Tito, el gobierno le dijo a los dirigentes gremiales estatales, tengan en cuenta que Salta perdió 317 pymes en los últimos 2 años. No es un dato menor, Tito. No, para nada. Eso lo tengo muy presente. Yo, Daniel, es decir, durante el año 2025 se cerraron más de 22.000 pymes. Sí, pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas. ¿Me tomás, Daniel? Sí, perfecto. Perdón, creí que te había perdido. No. Acá Perdimos más de 22.000 empresas pequeñas y medianas. Medianas estamos hablando de más de 200 empleados. Es decir, no es que sea mediana que tenga 10 empleados. Y pequeñas tiene más de 10, 20 empleados, tienen una pequeña. Por eso son las pymes. Quisieron favorecer de alguna manera al tema de las pymes, ¿no es cierto? Pero
también están dándole un tratamiento diferencial en plazos y en cargas para pequeñas empresas. Eso es lo que también está en uno de los artículos, el fomento a las pymes. Fantástico, pero, a ver, pasa por una cuestión. Estamos viviendo en un momento de esta inflación. Hay que sincerar el tema nadie lo quiere decir y no, es real. Parecería que lo ocultan, ¿no? Yo le decía ayer a la audiencia, cuando adelantaba este análisis con vos, yo digo, esta inflación que es, digamos, un combo tremendo. Es lo peor que puede pasar, Daniel. Claro. Es un estancamiento con inflación. Claro. Estancamiento, hay una recesión, no es que yo lo diga, no sea declamativo. Eso, efectivamente, doña Rosa se da cuenta, y doña Rosa no es economista, ni conoce de números, ni conoce de estadísticas. Simplemente doña Rosa te mide a vos con la bolsa del mercado. Y todos los meses se achica más esa bolsa. Esa es la claridad de la situación. Claro. No hay otra historia, entonces no hay índices que me puedan a mí decir lo contrario. Yo vivo la realidad diariamente y veo cómo la gente diariamente está. Por otro lado, la pobreza y la indigencia tampoco me sinceraron el tema. Camino por Buenos Aires, tengo fotos en los lugares más, diría, donde hay mayor poder adquisitivo, la gente durmiendo en la vereda, familias enteras. Tengo fotos de eso, entonces no es que estemos en el mejor de los momentos. No estoy haciendo política, estoy haciendo una observación. No, es un dato de la realidad, Tito, es un dato de la realidad del tema. No quiero ni pensar en los comprovincianos, ¿no es cierto?, de las zonas, por decirte, a ver, Capitán Paquet, por un lugar que está con problemas de agua corriente, bueno, la provincia también sufrió, ¿no es cierto?, mermas en sus ingresos, el gobierno de la provincia. Claro. Entonces, además paramos la obra pública, 2 años que no se hace nada. Eso, a ver, medianamente, pensando por sentido común, cuando se quiera recuperar, digamos, todas esas obras, no va a salir 10 veces más, porque cada vez las rutas están más rotas y toda la situación es más compleja. Claro. Bueno, entonces, digamos, síntesis, hablando del tema de la reforma laboral, esto se caracteriza de mayor flexibilidad contractual. ¿Por qué? Es decir, te permiten ahora tener informalmente, sin necesidad de registrarlo vos y que no estén a cargo tuyo, hasta 3 empleados. Vos podés tomar 3 personas, pero no dependen de vos. Trabajan para vos, pero no dependen de vos. Esa es una situación. Facilitando, buscando la posibilidad de generar fuentes de trabajo. Y yo creo que es el camino equivocado, pero no importa. Veamos lo que ellos buscan y a dónde va la cosa. Por otro lado, la reducción de costos y contingencias judiciales para los empleadores. Eso no va a haber reducción en cuanto a las contingencias judiciales, porque ya te digo, va a haber demandas constitucionales por violación a por muchos derechos ya que claro. Y por muchos. Interesantísimo escucharte, Tito, por eso lo recuerda la audiencia, charlamos con el licenciado Tito Avellaneda, pero vos hablabas recién, ¿no? Fíjate, desde la provincia, desde el Ministerio de Economía, se recuerda, porque esto sucedió, que la provincia dejó de percibir 700.000 millones de pesos. Son ingresos fundamentales para la provincia. Bueno, a vos te conta, vos fuiste autoridad bancaria, lo conoces más que nadie al tema, imagínate lo que esto trae como consecuencia. La gran pregunta, ahora, ¿qué viene a partir de esto? Recordemos que tiene media sanción, falta que vaya a diputado, pero bueno, ponele que finalmente esta reforma o como sea se instale. ¿Qué va a pasar, Tito? Bueno, ¿qué va a pasar? A ver, en primer lugar va a haber demandas constitucionales sin ninguna duda, pero no se va a lograr lo que es el objetivo que pretende, ¿no es cierto?, la modificación de la ley laboral, que es la generación de empleo, del empleo formal, ¿no es cierto?, y la reducción de la informalidad. Eso no se va a lograr, porque yo empresario, para tomar empleados tengo que tener mi actividad
funcionando diariamente con con las ventas necesarias y los ingresos para poder afrontar, ¿no es cierto?, lo que significa una planta de personal. Llámese sueldos, salarios y todo lo que significa, ¿no?, la carga previsional, que no es menor. Sí, señor. Sí, señor. Pero si yo tengo un Estado donde voy a tener lo que está pasando ahora, que hay una recesión importante, muy importante. Y si no, veamos en Salta la cantidad, en Salta yo estuve hace unos días, la cantidad de locales vacíos, cerrados. Sí. Es una pena, es una tristeza. Uno que es empresario sabe lo que es el esfuerzo de poder montar, ¿no es cierto?, una pequeña, mediana, lo que sea, montar una empresa. El emprendimiento que tuvo, que es sobresaliente en las personas que lo hacen, pero lamentablemente fracasan porque por la situación. No hay un plan económico que te permita a vos decir, voy a construir, ¿no es cierto?, mi empresa a lo largo de 4 o 5 años, porque está marcado y así es como está la política económica, ¿no es cierto?, que plantea el gobierno. Hasta el momento no la he visto. Por el momento lo único que se ve es un juego financiero donde son muy pocos los que ganan. Seguimos con el famoso carry trade sin llegar a una solución en profundidad de lo que debiera ser. Se busca férreamente llegar a inflación cero sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, los costos que van a significar todo esto. No pasa por ahí. Es el tema. Entonces, bueno, soy un crítico ferviente de la situación porque gran gente y grandes... No, porque lo conoce al tema, lo viví en carne propia. Qué interesante la charla con vos, Tito, realmente, les recuerdo a la audiencia, estamos charlando con el licenciado Tito Avellaneda. Lo vamos a seguir al tema, te propongo que te tengamos ahí como de consulta, si se quiere, en el tema. Pero déjame que en el tramo final de la charla te lleve a la política, sos un hombre de la política. ¿Cómo estás viendo el escenario nacional, particularmente en la provincia? Háblame de ese tema en el final de la charla. Con mucho gusto. ¿Quieres que lo hablemos ahora? Sí, tirame título, después perfecto, lo seguimos. Sí. Tirame título, bueno, como se dice periodísticamente. A ver, a nivel nacional no hay oposición. Lamentablemente no existe la oposición. Está muy desmembrada. No hay, lo cual no es bueno en un sistema democrático. No es bueno que haya un unipartidismo, al contrario. Creo que deben fortalecerse las otras corrientes políticas y además digamos que siguen en campaña, y eso me preocupa porque yo quiero ver un estadista, quiero ver a alguien que me conduzca, que me dé el rumbo y que me lleve a mí a buen puerto. Eso quiero ver, pero seriamente, con respeto, ¿no es cierto?, hacia el otro, que eso también se perdió el lenguaje. Cualquiera te dice cualquier barbaridad sin ningún problema, en cualquier programa. No hay respeto ni siquiera a la audiencia, ni al público, ni a su propia familia. Entonces, esas cosas creo que se deben recuperar. En cuanto a la provincia de Salta, sí, por lo que yo aprecio y veo, ¿no es cierto?, en los números que son los que me cantan a mí, lo que me fijo yo. Bueno, no sé cómo hace el gobernador, porque la verdad tuvo una reducción importantísima en los ingresos. Sí, y reciente daba la cifra, ¿no? Sí, es que son reales las cifras. Claro. Son reales. Entonces, hay una demanda tremenda a lo largo del... Bueno, ahora justamente con el tema de la lluvia, surgieron inconvenientes por falta de la obra pública, que se retasearon porque no hay fondos para afrontarla, sí, porque la verdad es esa. No podemos hacer maravilla de lo que no está, ¿no? Pero bueno, por eso creo que volviendo a la charla inicial, defensa fundamental, ¿no es cierto?, del Estado como tal, no debe reflejarse únicamente en buscar, ¿no es cierto?, el equilibrio fiscal, sino se debe pensar también en la gente, para lo cual la gente son
toda la estructura del Estado. El Estado es la gente, el gobierno nacional por un lado y los gobiernos provinciales. Entonces, la demanda de los gobernadores es absolutamente legítima, que se la están retaseando y además se la canjean por negocios, digamos, canjean a cambio de votos. Claro. El famoso toma y daca, Tito, ¿te acordás? Claro, pero, a ver, son derechos legítimos de las provincias. Claro. No tienen por qué negociarse, no, pero bueno, sobre los fondos esos, sí, que son absolutamente discutibles, y que no habría ninguna posibilidad de que en este momento se destrabara y de manera automática y con cláusula gatillo se depositaran como corresponde y como fueron en alguna época. Entonces, obviamente, las provincias en general están sufriendo desfinanciamientos importantísimos, ¿no es cierto?, con los cuales los obliga a tomar créditos a tasas absolutamente inconvenientes. Tito, qué interesante, repito, muy, pero muy interesante, importante los temas, como los has abordado, repito, por eso esa era la idea, de poder tenerte en el programa, para que la gente escuche, en este caso, bueno, para mí una opinión, una lectura picada. Así que te agradezco y te reitero, la idea será, en la medida en que tu agenda lo permita, que tengamos este encuentro, esta charla, que en el programa más seguido, así que gracias, Tito. Bueno, ¿cuándo va a andar de vuelta por su pago, mi querido amigo? El 26 estoy en Salta. Bueno, listo, ahí está, apenas llegue me avisa, estoy acá y coordinamos para que te llegues al estudio y tengamos una charla más amplia, ¿te parece? Con muchísimo gusto, y quiero agradecerte profundamente, ¿no es cierto? Esto para mí fue muy importante, de que me tengan en cuenta, que poder hablar y poderme expresar y poder llegar a mis comprovincianos. No estoy en campaña política, no busco en este momento ningún cargo, simplemente veo con objetividad y con un estudio profesional sobre lo que estoy planteando en base a mi conocimiento de números, en base a la investigación que uno hace en forma directa. El Banco Central está con números oficiales, no estoy inventando absolutamente nada. Por supuesto que es así. Por eso no me parecía tan valioso tener la posibilidad de que tengamos tu palabra acá en el programa. Nos estamos reencontrando cuando estés en la provincia el 26, Tito. Gracias, Con mucho gusto, porque incluso hay muchas cosas para ampliar y dar a conocer que la gente ignora en este momento. Sí, no vas a hablar de lo que estás haciendo, así que va a ser más que interesante que podamos charlar. Con mucho gusto y muchísimas gracias, Daniel.